Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando ustedes? Arrancamos esta Máquina de Pensar con Gonzalo Gervás en controles de emisión y con el Flaco Germán en la puesta a punto ahí. Ustedes saben, esta semana está dedicada a Edgar Allan Poe, un cierto terror, lo definimos en nuestro blog. Si ustedes van a Piensa Máquina blogspot.com, ahí pueden ver la semana en La Máquina de Pensar. Edgar Allan Poe, alguien que de alguna forma tuvo una vida trunca, alguien que vivió 40 años, pero vaya si dejó marcas en la literatura. Está considerado uno de los tres cuentistas o escritores relacionados con el terror, relacionados con el cuento fantástico. Se habla de una especie de trinidad ahí: Edgar Allan Poe, Lovecraft y recientemente Stephen King, que poco a poco se lo está mencionando. Pero para hablar de Edgar Allan Poe, de los cuentos, de sus cuentos y de sus poemas, estamos recibiendo desde la Ciudad de México, desde la Universidad de México, a el profesor Lauro Zavala. ¿Cómo estás, Lauro? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno que llaman. Bienvenido acá, Lauro Zavala. Yo lo conozco desde hace tiempo, pero por sus trabajos es investigador universitario, conocido por su trabajo en teoría literaria, teoría del cine y semiótica, especialmente en relación sobre los estudios sobre ironía, metaficción y microrrelato. De ahí es de donde yo lo conozco. En el 2003 hubo un congreso en Salamanca, un congreso hispanoamericano, internacional, del relato hiperbreve, y bueno, me llegaron el libro con las ponencias, y de inmediato me sorprendió la prosa, el estudio que hace Lauro Zavala de la minificción. Y bueno, como acá en Montevideo, en Uruguay, estamos desarrollando este concurso de mini cuentos por SMS, el Te Cuento que ya va en su 5ª edición y que va a comenzar casualmente esta semana, estamos a punto de comenzarlo. De alguna forma, tu trabajo, Lauro, ha sido para mí importante. Bueno, lo he distribuido en redes de escritores, sobre todo la semana pasada y la anterior, porque estábamos preparando, para calentar motores en el primer encuentro de microficción, de literatura breve y nuevas tecnologías que tuvimos el viernes pasado. Pero esto simplemente para presentarlo a Lauro, que ha hecho muchos libros, y en realidad no vamos a hablar de microrrelato hoy, sino que vamos a hablar del cuento y en concreto del cuento de Edgar Allan Poe. Qué interesante. Vos estudiaste a Poe, has hecho reseñas, has hecho exposiciones y has analizado los cuentos de Poe. ¿Qué le ves? ¿Qué características le ves? Bueno, lo que pasa es que sería imposible estudiar el cuento de los últimos 150 años sin estudiar muy bien a Poe, ¿no? Uh-huh. Es un referente fundamental y es importante en 5 áreas: en la historia del cuento, que es fundamental, en la teoría misma del género, en la definición de lo que entendemos por cuento literario, en los métodos de análisis de los cuentos y en las tradiciones que hay en varias lenguas, ¿no? Es muy importante ubicarlo a él. Así que tal vez podamos conversar de algunos de estos terrenos. Sí, sin duda. Pues, si te parece, empezamos por el primer punto. Claro. En cuanto a la historia, bueno, si uno piensa en una fecha clave para la escritura de cuento de Poe, que es 1842, cuando publica algunos de los cuentos más traducidos y más estudiados, podemos tomar esta fecha como tal vez el nacimiento de lo que entendemos como el cuento literario clásico, es decir, un cuento que tiene un final al que llamamos epifánico, ¿no? La epifanía es esta revelación sorpresiva que aparece en las últimas líneas de un cuento generalmente policíaco, ¿no? Benedetti definió en su momento el cuento como una peripecia con un desenlace inesperado, y sería el estilo de Poe, ¿no? Un desenlace inesperado que alumbra todo lo que hemos estado leyendo. Claro, que es muy cercano a la poesía, y sin embargo es muy interesante ver que hay una porción de los 63 cuentos de Poe que ya están adelantando lo que vendría 50 años después. En 1892, Chekhov, en unas cartas que escribió a su hermano, da su propia poética de lo que debe ser un cuento, y esto es lo que de alguna forma llamamos el cuento moderno, ya no el clásico, donde tenemos un final abierto, ya no un final conclusivo y definitivo,
sino un final en el que el lector debe decidir o debe pensar qué es lo que ocurrirá finalmente. O que de alguna forma ese cuento continúa trabajando después de la lectura en la cabeza del lector, que, bueno, de alguna forma tiene que cerrar. Chekhov también se especializó en cuentos de atmósfera, si se quiere, o generando una atmósfera, ¿no? En el caso de Edgar Allan Poe, por decir algo, uno de sus discípulos principales es el uruguayo Horacio Quiroga, que también planteaba eso, ¿no? Del cuento como una línea recta hacia un final que es inesperado o epifánico. Sí, incluso en la teoría del cuento latinoamericano publicada en el Centro de Investigaciones de Hungría, a esto le llaman la fuerza de la flecha, ¿no? Ah, mira. Un texto que se publicó justamente en la Universidad de Salamanca, pero en fin, todo eso es herencia de Poe. Ahora es muy interesante que exactamente casi 100 años después de la fecha que mencionaba, en el año 44, pues sabemos que es cuando se publican las ficciones de Borges, y en este volumen se podría decir que se inaugura un tercer tipo de cuento que integra a los dos anteriores, que son como antagónicos, ¿no? El clásico y el moderno, pero en las ficciones aparecen elementos que llamamos posmodernos, es decir, son como simulacros de una epifanía y al mismo tiempo son simulacros de un final abierto, ¿no? Esto es algo realmente muy... ¿Y cómo sería eso, Laura? ¿Cómo, digamos, en un ejemplo? Pensando en Borges, ¿no? Sí, bueno, no solamente en los microrrelatos de Borges, que esto es muy intenso, sino en casi cualquiera de los cuentos de las ficciones hay una anécdota muy clara. Se presenta una solución a un enigma, por ejemplo en los cuentos policíacos, pero al mismo tiempo, como hay una dimensión filosófica muy fuerte, las preguntas ontológicas y epistemológicas quedan abiertas, ¿no? Entonces hay como... Sí, no, estoy pensando, por ejemplo, sería El jardín de los senderos que se bifurcan, de Borges, claro, que hay hasta un suspenso de alguien va a matar a alguien, un agente secreto, una traición, pero cuando culmina eso, lo que hace es abrirse digamos, en vez de cerrarse el cuento, queda abierto a un par de universos que se generan en la mente del lector. Claro, entonces es curioso porque es como si fuera la tradición de Poe, sí, y al mismo tiempo la tradición contraria, la de Chekhov, ¿no? Y luego, 50 años después de las ficciones de Borges, en el año 92, entonces el norteamericano Robert Coover escribió un texto que llama Ficciones de hipertexto, y él habla de cómo en su taller proponía un tema narrativo y cada uno de los participantes hacía distintas variantes, y todas ellas son simultáneas y son válidas, ¿no? Esto es lo que la tecnología permite, pero es curioso que de todos modos, para todos ellos y para cada tradición, el referente original siempre es Poe. Yo leí algo también que vos escribiste en un artículo en que planteás que, bueno, obviamente el microrrelato, la minificción, el minicuento, hay aparentemente casi 200 nombres para esto que es novedoso, que es nuevo ahora, digamos, ese espacio ultra rápido, y que uno de esos nombres era un Poe, un Poe. Sí, lo propone un escritor norteamericano, sí. Está bien, ¿no? Como nombre, para ponerle un nombre a estos mini cuentos, era ponerle un Poe porque es un homenaje a alguien a un escritor que sin duda ha marcado el género cuentística, alguien que escribió solo una novela y que siempre prefirió las formas breves. Claro, sí, tal vez por la cercanía que tuvo con la poesía. Claro. Y esto nos lleva, después de esta visión sobre la historia del cuento, a un segundo campo, que es el de la teoría del cuento. Hay unos textos fundamentales del mismo Borges en un prólogo a un libro de cuentos donde esboza una especie de teoría que explica muy bien también el lugar de Poe. Dice Borges que lo que distingue al cuento de otros géneros narrativos es que en el cuento se cuentan dos historias, no una ni tampoco muchas como en la novela, sino dos, ¿no? Y entonces eso ya no lo dice él, pero la diferencia entre las relaciones que guardan estas dos historias entre sí, otra vez nos permite definir cuento clásico y cuento moderno y posmoderno. Es decir, en el cuento clásico, lo que llamamos la historia oculta, la número 2, aparece y se revela al final, ¿no? Esto incluso lo desarrolló Ricardo Piglia también en un texto muy famoso, ¿no? En cambio, en el cuento moderno, esta historia oculta nunca se revela, ¿no? Otra vez lo sorprendente es que en algunos
cuentos de Poe ya aparecen estas formas de cuento moderno. Y luego tenemos el tercer tipo de estructura, donde, por ejemplo, lo que sea en Borges, hay una historia que es totalmente policíaca, narrativa, que llega a un final, y hay otra línea que es más bien una argumentación filosófica, que es muy frecuente en él. Entonces, en lugar de que sean dos historias, por ejemplo, la historia de un romance y como oculta una historia de crimen, o viceversa, ¿no? En cambio, lo que hay en Borges es una línea narrativa convencional, digamos, en la línea de Poe, y otra que no es estrictamente literaria, y entonces eso lo vuelve posmoderno. Son como una hibridación de tradiciones que generan lo que hemos llamado intertextualidad, metaficción, ¿no? Un cuento que reflexiona sobre sí mismo, y el elemento central aquí es la ironía, porque la ironía es como una especie de ácido retórico que disuelve las fronteras entre lo literario y lo no literario. La ironía vendría a ser decir lo opuesto de lo que estoy pensando, algo así, ¿no? Sí, claro, y hacer al lector un cómplice de estos juegos literarios, por ejemplo, hacer alusiones a novelas, a películas, ¿no? A lo que el lector ya conoce o que tendría que conocer para entrar a este juego, ¿no? Entrar al juego, está muy bien. Y en el caso de Borges, ahora estaba pensando, hay un cuento policial famoso, La muerte y la brújula, que también se tiene que ver con lo que decís vos. Termina el cuento, hay una sorpresa final, pero también queda planteada un argumento filosófico, ¿no? De concebir el tiempo y el espacio. Exacto, es muy muy típico de Borges. Ahora, esto ha sido muy, muy interesante porque estamos en la frontera de este segundo terreno, la teoría del cuento. ¿Qué es un cuento a diferencia de una novela o de un poema, etcétera, ¿no? Y nos lleva a un tercer terreno donde nuevamente Poe es muy sorprendente, ¿no? Porque además murió muy joven, pero en la definición de lo que entendemos por cuento y por los tipos de cuento, hay una importancia fundacional, digamos, en el caso de Poe. Escribió exactamente 63 cuentos, ¿no? Pero podemos dividirlos, estos cuentos, en 12 subgéneros que siguen siendo importantes. Por ejemplo, en primerísimo lugar, por supuesto, el cuento policíaco, ¿no? Siempre se ha considerado a Poe nada menos que como el creador del cuento policíaco moderno, porque además, claro, el cuerpo policíaco como una institución social estaba apenas creándose en ese momento, ¿no? Sí, pero él inventa también el detective, que no, a veces no, y aparentemente que no es lo mismo, exactamente no es lo mismo, pero también prefigura ese desarrollo del detective aparte de la policía, es una cosa sorprendente. Y un detalle que te iba a preguntar, Lauro, yo leí que él, si bien fundó el género policíaco de detective y de policía, escribió solo 3 cuentos al respecto. Bueno, son 4 o 5. Lo que pasa es que, bueno, a ver, en primer lugar está Los crímenes de la calle Morgue, sí, que es muy muy importante porque es el primer gran cuento donde ocurre un crimen en una habitación cerrada. Y aparte en el mismo cuento hay una teoría de cómo se debe investigar y deducir a partir de las evidencias que se ven, ¿no? Sí, exacto. Está, los primeros 3 párrafos son una poética de lo que debe ser un cuento policíaco, sí. Entonces, bueno, es el más importante. Pero luego está La carta robada, que ha sido probablemente el cuento más estudiado, yo creo que en toda la historia literaria. Hace unos 20 años, en una universidad en Baltimore, de Estados Unidos, se publicó un volumen con cerca de 25 análisis, no solamente de críticos literarios, sino de psicoanalistas y de filósofos, ¿no? Es un texto, incluso el mismo Jacques Lacan tuvo un seminario, ¿no?, dedicado todo un semestre a estudiar La carta robada, que es un libro muy importante para los psicoanalistas, ¿no? Porque en La carta robada, si no recuerdo el cuento, la solución al enigma estaba en el lugar obvio, era tan obvio que nadie lo pensó. Es algo que se ha copiado muchísimo, ya lo comentamos con otro escritor, la solución de que el mejor escondite es el que está a la vista de todos. Exacto, sí. Y esto, bueno, incluso Derrida también hizo un pequeño libro respondiendo al seminario de Lacan. En fin, más allá de la literatura, este es un texto muy 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 importante en la historia de la escritura occidental, ¿no? Luego, en tercer lugar, está El escarabajo de oro, que con ese se cumplen los 3 que mencionas. Probablemente este es el texto más antologado de Poe, ¿no? Uno de los más traducidos. Pero también lo que pasa es que hay otros 2 que tienen
que están más ligados a precisamente la línea de detective, ¿no? Uno que se llama María Roguet y otro que se llama Fuiste tú, ¿no? Un título muy interesante. Bueno, este es el capo policíaco, ¿no? O sea, con muy pocos textos pasó completamente a la historia y es el punto de referencia. Pero luego están otros géneros importantes. Voy a mencionar dos y los demás lo menciono. En primer lugar está el cuento de terror. Ocurre que de los 63 cuentos de Poe, 25 son cuentos de terror. Es una cantidad realmente terrorífica, es enorme, ¿no? En primer lugar está El corazón del ator, ¿no? Este es un cuento verdaderamente maravilloso porque es probablemente la narración, es una especie también de narración policíaca, pero donde el culpable se autoinculpa a sí mismo y termina por confesar cuando nadie realmente sospecha de él y está buscando otra cosa. Vos acá ponés, perdón que digo, pero que El corazón del ator es la narración policíaca con mayor número de adaptaciones a la historieta, al cine y a la animación. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que en los años 60 se hizo una adaptación, por ejemplo, en el programa de Mr. Magoo, una serie de animación. Claro. Pero por supuesto hay versiones en cine, ¿no? En teatro también hay. Claro, incluso recientemente se hizo un número de DC Comics, esta publicación, esta productora de Superman, un número dedicado solamente a los cuentos de Poe, ¿no? Y por me acuerdo también que El corazón del ator, por ejemplo, es uno de los episodios de Los Simpson. Lisa Simpson está obsesionada por un tic-tac, que es algo que está en el piso, ¿no? En el fondo, ¿no? Lauro, si me permitís, te propongo hacer una pausa y continuamos con esta parte hablando de los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con el crítico, el experto mexicano Lauro Zavala sobre los cuentos, la tipología, los tipos de cuentos distintos, las clasificaciones de los cuentos de Poe, que hablamos del cuento policial, ahora estábamos hablando del cuento de terror, Lauro. Sí, estamos hablando del corazón del ator. Y bueno, tal vez ustedes en Uruguay en los años 50 estaban familiarizados con el cine mexicano y son más de 110 películas en los años 40 y 50 mexicanas policíacas, pero de cine negro, y la más importante para nosotros es En la palma de tu mano, una película de Roberto Gabaldón de crimen y suspenso, que tiene esta estructura. Al final de la historia el personaje se siente culpable, nadie sospecha de él, pero él dice, no lo soporto, tengo que decir que yo lo hice, ¿no? Es un homenaje a Poe, ¿no? Y bueno, también tenemos otros cuentos importantes Está El pozo y el péndulo, La caída de la casa Usher, ahí estuvo, recuerdo que hay una versión en película muda de Epstein que Luis Buñuel estuvo ahí de ayudante. Después El entierro prematuro, El barril del amontillado. William Wilson, creo que es uno de los primeros cuentos que habla del doble, ¿no? Claro, porque además es un tema que aparece en el surrealismo también. Por ejemplo, un director como Janusz Van Meyer, ¿no? Que sigue todavía activo hoy en día, hizo versiones de todas estas películas. Toda la tradición del actor Vincent Price, ¿no? Es toda esta tradición de Poe muy fuerte. Sí, Roger Corman, estaba leyendo que hizo como 10 adaptaciones de Edgar Allan Poe. Hay una cuestión ahí vinculada al terror, a ese mito romántico, ¿no? Gótico, y que Poe de alguna forma lo consolida. Sí, tal vez ahí estaba ligado a su condición de alcohólico, pero incluso en diciembre del año pasado, hay grupos de música metal que están tienen libros que se llaman así simplemente Poe, entonces musicalizan la letra de Poe y es música de terror, tal cual. Sí. Bueno, pero en contraste, esto es muy, muy interesante, Poe escribió 15 cuentos de humor, ¿no? Esto casi no se estudia, tal vez por el prestigio del crimen y del terror. Y va contra el estereotipo que tenemos de un escritor sombrío, una persona que se vestía siempre de negro y que hizo esos cuentos de terror que fundaron el cuento fantástico moderno. Sí, bueno, porque por ejemplo, mencionamos dos o tres, por ejemplo, el sistema del doctor Tarr y el profesor Feder, porque Tarr y Feder son hojas y engrudo, entonces es como un adelanto de lo que hacía, por ejemplo, Chaplin, o de este tipo de humor físico. Y hay otros cuentos humorísticos donde él hace juegos de palabras, ¿no? Que
son intraducibles, ¿no? Y son el mismo Cortázar logró cosas muy interesantes con eso, pero en fin, son como 6 o 7 líneas de tipos de cuentos de humor en Poe. Y por último, antes de pasar al siguiente tema, bueno, sí, por supuesto él hizo algunos de los primeros cuentos de ciencia ficción, ¿no? La conversación con una momia y otros, ¿no? Cuentos de aventuras, de viajes, ¿no? En el Maelstrom, cuentos filosóficos como El coloquio de monos y una, acertijos, y cuentos de metaficción, ¿no? O sea, cuentos donde reflexiona con el lector acerca del hecho de estar escribiendo y luego de leer un cuento, ¿no? O sea, realmente es impresionante porque al crear el cuento moderno prácticamente estableció las características de todas estas formas del cuento. Y esto nos lleva a un cuarto terreno, cómo analizar un cuento. Cuando uno toma la literatura muy en serio y lo convierte en una profesión, lo estudia, ¿no? Lo enseña o lo escribe, entonces, en el caso del cuento, el elemento central cuando uno analiza un texto es la teoría del final, ¿no? Cómo terminar un cuento, ¿no? Después de todo, cuando nos cuentan una historia, lo más importante es llegar a este final y decir que ese final fue satisfactorio. Entonces, tenemos también 3 tipos de finales, ¿no? Un final clásico, que fue efectivamente el creado por Poe, ¿no? Donde se resuelven todos los enigmas que se han planteado, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue el culpable del crimen? O esta pareja finalmente se va a cumplir como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante en la historia del cine, el cine clásico, ¿no? De los años 30, 40, ¿no? Y buena parte de los géneros clásicos, ¿no? El romántico, policíaco, etcétera, tienen esta estructura que también fue establecida ya por Poe, ¿no? Y después vendría el cuento moderno, el final moderno, donde los enigmas dependen mucho del lector. El lector puede incluso elegir cuál es el enigma que más le parece relevante, ¿no? Y en el final postmoderno, bueno, alguna vez hice una tipología hay unos 15 tipos de finales de este tipo. Claro. Bueno, fin, sí, ¿no? Pero digo, básicamente por lo que yo te entendí, el final posmoderno sería un final, digamos, clásico con un desenlace, pero que por debajo hay un texto que nunca emerge totalmente. Sí, lo que puede haber son muchas variantes en el posmoderno. Puede haber, por ejemplo, un cuento que propone, esto ya no está en Poe, claro, pero un cuento donde propone varios finales alternativos, que lo encontramos también en el cine, o un final donde el mismo narrador voltea la cámara y nos cuenta otra versión, etcétera, ¿no? Son como formas de complicidad con el lector y con el espectador. Bueno, aquí ya estamos muy lejos de Poe, pero retomándolo, llegamos al último terreno, que es el de las tradiciones. Creo que para un investigador esto es muy, muy interesante. Creo que hay 2 grandes tradiciones en lo que entendemos por cuento. La tradición europea y anglosajona, a la que por supuesto pertenece Poe como fundador. Aquí el personaje es el elemento central y lo que uno encuentra al acompañar al protagonista es una especie de evolución moral, ¿no? El personaje empieza en un lugar moral, digamos, y termina en otro, ¿no? Por ejemplo, es inocente y termina revelándose como culpable, ¿no? O está aislado y termina estando acompañado, o cualquier otra variación que implica una evolución moral. Este es el tema central. Hay una dimensión incluso psicológica. El terror mismo de Poe es muy psicológico. Por ejemplo, aquí, para hablar un poco más allá de Poe, con el tema de la vida misma de una persona, podemos tener el extraño caso de Button, que se acaba de llevar al cine con un cuento que era muy importante, Scott Fitzgerald, ¿no? Pero así, la vida fantástica o la extraña vida de Benjamin Button. De Benjamin Button, sí. Ahora, esta tradición, ¿no? Incluso este personaje Benjamin Button es una metáfora de la vida, ¿no? De la muerte, en fin, pero en términos de evolución moral, es una tradición distinta, creo, a la tradición del cuento que tenemos en Latinoamérica. Entonces, aunque estamos siempre aprendiendo mucho de Poe, nuestra tradición en el fondo es distinta, porque más que la evolución del personaje, lo que ocurre aquí es el personaje principal en Latinoamérica, me parece que es el lenguaje, ¿no? Más importante que la anécdota, más importante incluso que el personaje, es la posibilidad no tanto de evocar algo que ya existe, sino de invocar algo que no existe, ¿no? Como crear un universo, crear toda una red de imágenes a través del lenguaje. Creo que esto incluso está muy ligado
si uno ve, por ejemplo, hablábamos hace un momento de la minificción y los textos narrativos muy cortos, como el 98% de los textos importantes son de tipo fantástico, ¿no? La tradición de literatura fantástica en Latinoamérica es enorme, y entonces aquí nuestro referente más que Poe sería sobre todo Cortázar, porque en Cortázar hay una cantera enorme de recursos, ¿no?, en el cuento, y entonces en lugar de La extraña vida de Benjamin Button, aquí podríamos hablar del regreso a la semilla de Alejo Carpentier. Claro, sí, bueno, también es parecido, ¿no? Va a ir para atrás, la flecha claro. Que va para atrás. Sí, dale. Claro, pero la diferencia entre lo de Fitzgerald y lo de Carpentier es que en el de Carpentier el sentido es más un juego con el lenguaje, ¿no? Con sí, juega más bien Carpentier con el aparato narrativo, digamos, tratar de plantear una narración que vaya a la inversa. Y en el caso de Fitzgerald, voy a decir que se centra más en el personaje. Exacto, sí. Bueno, y creo que por último, ya para cerrar estas líneas de trabajo sobre Poe, es que hay una serie de líneas que se han estado investigando. Por ejemplo, si puedo mencionar unas 5 o 6, la traducción que hizo Julio Cortázar de todo Poe, y sobre todo de los 2 tomos de sus cuentos, sigue siendo la mejor traducción, una traducción realmente muy importante. La acaban de reeditar hace un tiempo. Sí. Luego está, bueno, por ejemplo, la vida personal de Poe, que es muy interesante. Hay literalmente docenas de biografías de Poe, pero bueno, él se casó cuando su prima estaba muy joven, y esta relación que tuvo con ella de alguna forma está es el trasfondo de la Lolita de Nabokov, ¿no? Esta relación entre un adulto y una... ¿te parece? Porque sí, te parece. Yo lo que pensé cuando vi que se casó con la prima es que nuestro Onetti también se casó con una prima, y después se casó con la hermana, con la otra prima. Pero eran mayores, tenés razón. En el caso de Poe, se casa, aparentemente Virginia Clemm tenía 13 años cuando se casó. Sí, exacto, sí. Y bueno, y después hay incluso biografías en cine, ¿no? Sobre los amores de Poe. Hay una sociedad Poe en Filadelfia, hay un museo Poe, pero en Virginia, está la casa de Poe, pero en Baltimore, en fin, hay un culto, ¿no? No es tan fuerte como, por ejemplo, no sé, si uno visita una ciudad como Liverpool, pues los hoteles todos están ligados con los Beatles. Pero el caso de Poe está disperso en varias ciudades del sureste. Claro. Yo pienso, por ejemplo, un escritor así, digamos, y pienso a nivel anglosajón, probablemente Hemingway tiene ese culto, ¿no? De las cosas, donde estaba él, entonces, ¿no? Sí, bueno, y bueno, como el 2009 apenas fue el bicentenario del nacimiento, ¿no? Murió a los 39 años, realmente muy joven. Entonces sigue habiendo incluso aspectos de su propia vida personal que se siguen investigando para tratar de entender cómo fue que hizo cosas tan importantes en tan poco tiempo, ¿no? Es sorprendente. Ayer hablábamos del último libro que hizo, que fue Eureka, que no tiene nada que ver con todo lo que dijiste, desde lo que has hecho hasta ahora no tiene nada que ver. Es un libro sobre, trató de explicar el universo, cómo funcionaba desde lo micro hasta lo macro. Hay un cuento que en este extenso, y para ir terminando, Lauro, que me sorprende que no dijiste. Yo estoy en plan con lacaniano, como el psicoanalista, falta uno. La máscara de la muerte roja, ¿no lo mencionaste? Sí. Bueno, lo que pasa es que son 63, ¿no? Realmente cada uno merece un seminario por sí solo. Sí. Bueno. Bueno, Lauro Zavala, te agradezco muchísimo que nos hayas prestado tu tiempo, y desde ya te voy anticipando que te vamos a molestar, te vamos a llamar alguna vez más para hablar de la minificción y para hablar del cine. Me interesa también, sos un experto en cine, y nosotros de vez en cuando hacemos cosas de cine. Entre otros, estamos muy interesados. Próximamente vamos a dedicar una semana al señor Luis Buñuel. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, muy bien, aquí en el tercer bloque de La Máquina de Pensar cambiamos de tema, cambiamos de
Edgar Allan Poe. La verdad que este hombre, Lauro Saavedra, estuvo muy, muy interesante. Y le damos la bienvenida a un poeta, Jorge Hernández Britos. ¿Cómo andás, Jorge? Muy bien, buenas noches. Un gusto de estar en tu programa. Agradecido además de poder estar aquí y hacerte además un reconocimiento a ti y a tu equipo de trabajo por la continuidad y por ese espacio que se le da a la difusión de una zona de cultura que, como hablamos hace un momento, no siempre tiene la posibilidad de aparecer en las librerías o en los periódicos. Sí, sin duda el tema poesía, ya sabemos que paga su precio. En concreto en poesía, pero digo, eso también te da unas ciertas libertades, ¿no? O sea, yo creo que la poesía uruguaya goza de muy buena salud, tiene una calidad, digamos, un nivel muy interesante y experimenta y se arriesga, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, está y un proceso de creación muy sostenido, porque es muchísima la gente que escribe, incluso que se publica sus propios libros, y no solamente en Montevideo, sino en el interior. Pero en este caso, por ejemplo, en tu poemario Votivos de Jorge Hernández, viene con una contratapa de Jorge Arbeleche. Yo lo había oído, había leído algo en Red de Letras de Arbeleche, recomendando este libro. No sabía honestamente que había escrito Jorge la contratapa, y bueno, realmente, viniendo de quien viene, ¿no? De Arbeleche, dice: la poesía deja fluir acompasadamente su luminosa veta lírica sin lastre alguno de literatura. Algo que parece difícil de entender, pero digo, a poco que uno lo piense, escribir poesía sin lastre de literatura, sin literatosis, sin nada que fuera, ¿no? La bella página, ¿no? Sí. El libro, y me explico de alguna manera, está hecho, y esta creo que es una de las cuestiones que me gusta trabajar, como pasado con los otros libros, es una obra concebida globalmente. Y en este caso las opciones fueron varias. La primera era que pretendía que se hicieran cuartetos, solo poemas de 4 versos, que estuvieran como están esos 4 versos solitos en la hoja en blanco. Hay un juego con la página, discúlpame, la página en blanco, y tiene que ver obviamente aquí Maca Yagurú, que es un maestro del diseño. La tapa y la contratapa, todo en Votivos es blanco, y prácticamente tiene tinta en el centro, ¿no? Alrededor se mantiene el blanco, ¿no? Que es un jugarse mucho. Lo discutimos con Maca. Esto fue producto de una serie de negociaciones y encaja en lo que es la concepción temática del libro. Aquí el tema Votivos son exvotos, es el reconocimiento a la divinidad que hacía la gente. Allí hay una cita que lo explica de alguna manera, y está motivado por lo que me ocurrió visitando el museo de Frida Kahlo, que ella coleccionaba unas pinturas de unos 10-15 centímetros, hecha por la gente de pueblo común, agradeciendo a la divinidad por algún beneficio que obtuvo, y ella tenía una colección enorme de cuadros. Ahora, entonces, Jorge, los votivos o exvotos son así cuadros. Son unas plaquetas de 10-15 centímetros. Yo una vez fui a una iglesia en Portugal, creo, y eran como patas colgando, pies, o sea lo que se había curado aparentemente, ya sea la mano, el brazo. Mira cómo lo dice aquí el... Sí, dame, si querés lo leo yo, porque hay un celular ahí, tranquilo. Sí. La definición de votivos, y yo no me di cuenta de cómo era, dice así: en las representaciones de exvotos o pinturas votivas, acá están las pinturas votivas, producidas por personas que daban gracias por algún favor obtenido de la divinidad, podemos encontrar varios casos ligados a la acción de algún milagro durante la raspa de los magüeyes, durante el transporte del pulque a un lugar de consumo, o en algún pleito originado en alguna pulquería en la cual una persona era herida de muerte. Esto se trata de Rodolfo Ramírez Rodríguez, y bueno, ahí está hablando, digamos, de México. Exactamente. ¿No? Pero en realidad, para centrarnos en votivos, los exvotos serían agradecimientos a Dios, a la divinidad por un favor concedido. Exactamente. Digamos. Y aquí el tema, ¿cuál fue? El tema fue el agradecimiento a la mujer. Y la mujer en 3 dimensiones. La mujer como amante, las madres
y abuelas de desaparecidos, Sí. y a grandes personajes de la historia, Artistas. ya sea artistas o personajes de la literatura. O de la historia, Rosa de Luxemburgo. Exactamente. Entonces, de ahí la denominación de cada una de las partes: amaban, temían, partieron. Y el color blanco, que además, por eso te decía que lo habíamos conversado con Macachín, predomina porque, bueno, tiene la simbología propia del color blanco, y el otro color, el negro, justamente para, un poco, no porque haya tenido presente el origen asiático que pueda tener esto, sino el luto. Aquí hay un juego en ese sentido de, bueno, lo puro, pero también el negro como medio luto, el luto, porque la parte central, la segunda parte, está dedicada justamente a no un enfoque político, sino incluso te diría que al principio tiene un desarrollo muy sutil, muy encubierto. Digo, uno intuye que están hablando de que a madres estás hablando, el yo poético, pero no se dice expresamente, salvo en algún cuarteto al final, digo, como claramente, se habla de mucho del útero, y se habla mucho, ¿no?, del fruto. Una cosa es la explicación, otra cosa es lo que logra la poesía, ¿no? Pero responde un poco al propósito de tratar de recoger en el verso la profundidad de ese sentimiento que para un hombre tal vez es difícil de entender, pero que está en la mujer, y que es capaz de sostenerlo a lo largo de la vida, reclamando la presencia de un hijo, ¿no? Que va más allá incluso de su propio hijo, por una cuestión de identidad humano. Entonces, esa es una dimensión que está trabajada allí. Y la otra que tiene mucho que ver, y necesito manifestártelo porque está presente, es el estilo de escritura que busca ser muy metafórico, delicadamente metafórico. Y aquí mi referente fue, y a modo de homenaje debo decirlo porque lo cito más de una ocasión, es Jorge Mereta, exactamente, que creo que ha sido un escultor de la poesía. Yo creo que aquello de que la palabra aparezca en el lugar inesperado, o que un objeto se nombre de manera inesperada, es una manera de tallar en el lenguaje y de buscar, y eso es lo que tiene, y traté de mantener en esa segunda parte, porque hablar sobre desaparecidos o madres desaparecidos creo que demanda un trabajo muy responsable y de mucho cuidado, y no quería que eso se convirtiera en una cuestión de carácter panfletario y cosas por el estilo. Es un tema que obviamente es un tema arriesgado o riesgoso, me parece, porque es un tema que ha sido muy visitado, ¿no? Muy visitado, pero que también en tu poesía, por lo menos yo al leerlo, se resignifica mucho por los momentos en que sale tu poesía también, ¿no? Estamos atravesando un momento muy especial, sin ponernos a hablar de la coyuntura, pero en el que cuando se habla, bueno, del vértigo, y cuando se habla de homenaje de tierra, ese viento en su vientre, terminas diciendo abuelar, es acá, por ejemplo, continuidad, y jugás con no solo con Mereta, te atreves a ponerlo a Mereta, pero no solo como epígrafe, sino dentro del cuarteto, ¿no? O sea, haciendo un cuarteto a partir de un dístico, digamos, de en dos ocasiones, incluso, bueno, está Fede Remo recordando a Castelvecchi, hay una referencia a Cortázar, es efectivamente una alternativa que también estuvo presente en la construcción del libro. Este libro tiene en su producción unos 4 o 5 años. Decir, acá incluís a Mereta, que digo, aparte con 2 versos que son impresionantes, Mereta, digo, ¿cómo se animó? Dice, contar las olas del mar es una tarea de náufragos, dice Mereta, y Jorge Hernández contesta, esperar la paz del náufrago es un vértigo de ola. Sí, esos 2 versos de Mereta son impresionantes. Sí. Y después hay otro que ahora no lo encuentro, pero de salir de la calle, y que habla de algo de la calle, y bueno, en fin, aquí está. Dice Mereta, salir tiene peligro de calle, entrar tiene certezas de abismo. Y Jorge Hernández dice, siempre estuviste crispada en tu afán ubicuo, nunca creíste. O sea, das
Sí, es una realmente la poesía de Mereta un referente callado que tenía ahí, ¿no? Lo leí, no tenía los libros suyos al costado cuando escribía, pero son esas cosas que te quedan resonando y recuerdo lo que me decía una vez un músico, que es muy difícil a veces lograr encontrar el sonido que está en la cabeza en el instrumento y sobre todo que otro pueda entenderlo. Y a mí me pasaba aquí, no es lo mismo, pero Mereta me quedó resonando y quise de alguna manera trabajar como él lo ha hecho con el lenguaje. Probablemente no tenga nada que ver y yo no sé si estoy pudiendo equiparar el trabajo. Pero yo creo que la comparación musical viene a cuento, porque es algo que en poesía no se hace tanto. Digo, yo no veo mucho, se ven muchos epígrafes, homenajes, dedicatorias, todo eso se ve, los paratextos sí se ve a otros poetas, ¿no? Pero incrustarlo o hacer algo en el que la mitad del poema sea de otro poeta y completarlo con el yo poético propio, no se ve, y es algo que en música se acepta perfectamente, ¿no? La idea de que toma un tema de otro y lo continúo, en jazz, bueno, ni que hablar, ¿no? Sí, pero incluso se hace en otros géneros. Y acá, por ejemplo, tomaste Continuidad a los parques, de Cortázar, pero dándole con el tema digamos, de la madre y de las abuelas, dice: Continuidad a los parques, tenaz persistencia de sangres, las hijas hoy son madres, son abuelas, que continuaron, que contiguan el río. Sí, porque allí me gustó esa cosa inexplicable que sigue teniendo Continuidad de los parques, de la transformación de una cosa en otra, sin saber cómo, cuándo, a pesar de que sí sabes porque lo estás leyendo. Y aquí creo que hay cómo se justifica a lo largo de los años esa vivencia uterina, como dice ese libro, esa vivencia vital que se va, que permanece con el cambio. Es la idea de un río que continúa pese generación en generación, incluso aunque haya gente desaparecida. Sin duda, claro. Entonces, aquí el punto estuvo en que esto no es un reclamo, no está claro, sino una recreación poética de ese dolor y de, digamos, una visión capaz más antropológica, ¿no? Exacto. O sea, de tratar de ver no solo el pasado sino el futuro, ¿no? Incluso la tercera parte, que me supuso leer, investigar y buscar personajes y descubrí mujeres formidables de la historia que están absolutamente... Sí, vi por ejemplo, me llamó Dulce María Loinás, que es una famosa poeta y que cubana, es excelente. Y sí, me han dicho, en algún momento vamos a tratar te vamos a llamar para comentar. No, porque es cierto, hay poca gente pero me han dicho que es extraordinaria poeta. Extraordinaria. Incluso quise reivindicar allí a Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez, poeta que admiro profundamente. Pero fue una mujer que creo que dejó un espacio de creación suya, postergándose ella. Hay un caso terrible, ¿no? Exacto. Terrible. De Zenobia Campurí es terrible porque Juan Ramón queda mal parado en esa historia, ¿no? Queda muy mal parado. Después obviamente está Tatiana Oroño, y obviamente no, te digo yo como lector, está el enigma de ver de quién estamos hablando, porque todas la mencionás, a veces la mencionás solo por el nombre, a veces hablas de Mercedes. Es claro, y allí hay una, cuando tú nombrabas a Tatiana, a veces porque no lo sé, claro, es Nibia Zabalzagaray, lo que pasa es que Ivina es el mismo nombre puesto al revés. Yo me imaginé hay cosas que te puedo explicar y otras que no. Claro, pero por ejemplo esta mujer de escándalo de estacas, hombres que envainan la pasión, cuando la historia te rescata con tus fuegos. Ahí es porque tienen continuidad, eso viene enganchado con poemas que están antes, está nombrado en poemas anteriores. Pero que Flora Tristán, ¿no? Exacto, porque el anterior a mí Flora Tristán. A Flora Tristán. Porque además da la posibilidad de trabajar con poemas de 4 versos, que muchos de esos versos se retoman y se reformulan, se refunden en otros, es cierto. Y aparte un detalle, simplemente para ir terminando, que al trabajar en cuartetos,
tiene algo, no te digo que sea exactamente, pero hay un aire como de haiku, ¿no? Es que está inspirado